es Tele, un podcast sobre televisión. Con todos ustedes, José Moreno. Y en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo... Hasta ahí, puedo leer. ¿Solo? No puedes. ¿Con amigos? Sí. ¡A jugar! Hola, Rafaela. ¡Cruza la pasarela! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Todo es Tele, al tercer episodio de Todo es Tele. Pero antes de empezar, daros las gracias a todos y a todas por la cálida acogida que han tenido los dos primeros episodios del podcast. Muchísimas gracias, ha sido fantástico y me habéis dicho mucho que tenéis ganas de más, o sea que aquí estoy para daros más, para hablar de más cosas referidas al mundo de la televisión. Y hoy concretamente quiero referirme a un nombre propio, a una de esas personas que considero que ha hecho la televisión de España, que sin él, sin sus manos, la televisión en nuestro país habría sido diferente, o quizás habríamos tardado más en llegar a algunos puntos a los que se llegaron antes. Es verdad que hay muchos nombres, muchas personas, hombres y mujeres, que han sido importantes en la historia de la televisión de España. ¿Qué os puedo decir, por ejemplo, de Chicho Ibáñez Serrador, con su gran obra, El 1, 2, 3, pero que también nos regaló, por ejemplo, las famosas Historias para no dormir, o luego programas un poco más especiales, por decirlo de alguna manera, como fueron El Semáforo, pero que también tuvieron su importancia en su momento cuando se emitieron. Además de Chicho, evidentemente, hay muchas otras personas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Sergi Schaff, el director y creador de formatos como Saber y Ganar, que ya sabéis que es muy cercano a mi corazón, pero también de otros como Si lo sé no vengo, que fue un formato fantástico, loquísimo en los años 80, o también, por ejemplo, el 3x4, un concurso de mediodía muy divertido, muy sencillo, pero muy eficiente. También podríamos hablar de personas como Lolo Rico, escritora y trabajadora durante toda su vida también en televisión española, que fue la ideadora de un programa único como fue La Bola de Cristal, para las mañanas de los sábados de los más pequeños en los años 80. Realizadores como Fernando Navarrete, que podemos decir que lo realizó todo en televisión española durante varias décadas. Él era, por ejemplo, el responsable de Directísimo, el programa que presentaba José María Íñigo. Sin olvidarnos, por ejemplo, de Hugo Stuben, el responsable de Aplauso, el programa musical por excelencia de los 70, o de Antonio Mercero, qué decir de Antonio Mercero, autor de las series Verano Azul o Farmacia de Guardia. Además, también directores de televisión española que fueron muy importantes en el desarrollo de la televisión en España. Polémico fue José María Calviño, pero gracias a él, por ejemplo, tuvimos La Bola de Cristal. Y más adelante, Pilar Miró, gracias a la cual, por ejemplo, tuvimos el inenarrable Viaje con nosotros, de Javier Gurruchaga. Todos estos hombres y mujeres han sido muy importantes, hay otros muchos que me dejo, pero en el episodio de hoy quiero fijarme concretamente en uno de ellos y repasar su trayectoria. Él es Valerio Lázarov. Y este es el Zoom. Algo que marea igual o más que la montaña rusa. Era la voz de Valerio Lázarov explicándonos lo que era el Zoom. Quizás la etiqueta que se le colocó y que le marcó más fue la de Mr. Zoom, la persona que empezó a utilizar en la televisión en España esa posibilidad de las cámaras, la posibilidad de acercar y alejar lo que estábamos grabando sin necesidad de movernos. A veces de una forma muy mareante, como él mismo explicaba, pero otorgando a todo el conjunto un aire muy moderno, porque veníamos de una televisión muy estática, muy sencilla, con planos muy contados, sin grandes movimientos de cámara, porque muchas veces tampoco se podía, porque el zoom es un invento posterior al invento de la televisión. Y él llegó hasta nosotros con esas nuevas ideas y logró revolucionar una televisión que era en blanco y negro. Bueno, siguió siendo en blanco y negro porque hasta 1982, gracias al Mundial de Fútbol en España, no se generalizaron los televisores en color en nuestro país. Por lo tanto, aunque la televisión era en blanco y negro, de alguna manera las personas que lo veían sentían eso como diferente, sentían algo nuevo, algo moderno y algo sí con color, aunque lo vieran en blanco y negro.
Pero además del zoom, Valerio Lázarov también fue un precursor en España del barrido, es decir, del movimiento de cámara rápido, casi distorsionando la imagen que grababa, o del croma, el efecto que permite cambiar una pantalla de color azul o verde por cualquier contenido que deseemos. Es un efecto que aún hoy en día se usa cuando se quieren incorporar imágenes en televisión o en una película a través de postproducción. Por todo ello, la figura de Valerio Lázarov ha sido a veces considerada como una figura hortera, como una figura un poco demasiado estridente. Pero yo, hoy, aquí, lo que quiero es defender lo que él hizo por la televisión en España y comprobar que fue un gran realizador y que también, gracias a él, entramos de alguna manera en la modernidad televisiva. Valerio Lázarov era rumano y desde muy jovencito se dedicó al cine, para lo que estudió, y también a la televisión, casi por casualidad. Estamos hablando del año 1957, por lo tanto se puede considerar que Lázarov es un pionero de la televisión, una persona que comenzó a trabajar en ella cuando aquello era bastante heroico. Dice él que cuando comenzó a realizar programas para la televisión rumana, en su país solo había 200 televisores, que se llamaba casa a casa a estas personas para preguntarles si habían visto o no la programación. Poco a poco fue cogiendo prestigio en su televisión, también gracias a los muchos premios internacionales que lograron algunos de los programas que había dirigido. Es por eso que Televisión Española puso el ojo en él, concretamente Juan Carlos Rosón, que en aquella época era director del ente público, lo llamó para traérselo a España y para lograr llevar esa modernidad que él pregonaba en Rumanía a nuestro país. Se ve que la cosa no fue fácil. Se habían conocido en el Festival de Montecarlo y, claro, digamos que la relación entre la España franquista y la Rumanía de Ceausescu no era precisamente fácil. Los teléfonos estaban intervenidos, los correos no llegaban y todas las invitaciones que Televisión Española le hizo llegar a Valerio Lázarov, bueno, de hecho no le llegaron porque las cartas se quedaban por el camino. Fue ni más ni menos la cantante Salomé, y esto tiene gracia, la que logró desbloquear la situación. Salomé era una artista popular en aquel momento, también en Europa. De hecho, en 1969 fue una de las ganadoras del Festival de Eurovisión que se celebró en Madrid y estaba en Rumanía actuando, haciendo una gira. Allí encontró a Lázarov y le dijo que Televisión Española le estaba esperando, que por qué no contestaba. Él respondió que, vaya, que no había sabido nada. Y Salomé comunicó a Televisión Española lo que ocurría y logró hacerlo saltando la censura y saltando los pinchazos telefónicos, haciéndolo en catalán. Los rumanos que lo escuchaban no se enteraron de nada y de esta manera finalmente se logró que Lázarov llegase a España. Fue en el año 1968. ¿Por qué estaba tan interesada Televisión Española en Valerio Lázarov? ¿Para modernizarse? Sí, pero sobre todo para ganar premios. Televisión Española, el régimen en aquel momento, tenía una intención aperturista, por decirlo de alguna manera, o al menos de hacer ver que no estaba tan atrasado como realmente estaba. Para dar esta imagen, básicamente por un asunto de propaganda, Televisión Española necesitaba ganar premios internacionales y de esa manera Europa vería que la televisión española era moderna, que la televisión española era buena y que por ende España pues también era moderna y buena. Pues el papel de Valerio Lázarov era hacer programas para Televisión Española que lograsen premios internacionales como ya había logrado anteriormente con la televisión rumana. Y dicho y hecho, en cuanto llegó, se puso manos a la obra y su primera creación fue el Irreal Madrid. Sí, el Irreal Madrid. Lázarov puso el ojo en uno de los grandes símbolos de la España de aquellos tiempos, el Real Madrid, ganador de multitud de campeonatos europeos, y hizo una especie de caricatura del fenómeno de masas a través del fútbol. Todo ello con un gran surrealismo que sería marca de la casa durante los años de Lázarov en Televisión Española. La banda sonora, por ejemplo, era de Augusto Algueró, el gran compositor del momento, y el guión de otra persona que después haría mucho en televisión, como fue Alfredo Amestoy. Entre todos hicieron un mundo extraño donde el Irreal Madrid tenía, por ejemplo, un jefe de ideas geniales o un laboratorio de perfeccionamiento de los hinchas. Noticia de última hora. Hoy, en la capital de España, ha sido inaugurado el laboratorio del Irreal Madrid, primer centro de investigación destinado al desarrollo y perfeccionamiento de los hinchas del club. No basta con ser aficionado. Hay que reunir un sinfín de condiciones para ser admitido como estudiante de hincha en el laboratorio del Irreal Madrid y pasar con éxito el examen de ingreso en este fabuloso laboratorio científico sin precedentes. Preside el propio director, hincha acérrimo del Irreal desde el claustro materno de su madre. La jefa de gritos, prima donna durante 20 años y prima del secretario del club desde hace 9 meses. La jefa del salero deportivo.
el jefe de ideas geniales. Y el jefe del mal clima, por no decir de otra cosa. El comité es inflexible. Su misión, observar las reacciones de los candidatos. La primera prueba es sencilla, reacción ante la victoria. Este programa especial, que podéis encontrar íntegro en la web de RTV Play, es una hora que cambió de alguna manera la forma de hacer televisión en España. Nunca se había hecho algo como eso, en cuanto a realización y en cuanto a contenido. Fue una auténtica revolución muy importante y que además logró el objetivo principal, que fue ganar la Ninfa de Oro en el Festival de Televisión de Montecarlo, el más prestigioso del momento. Por lo tanto, objetivo conseguido y fuera lo que hacía Lázarov era bueno, porque ganaba premios, así que adelante. Pero ¿por qué este surrealismo y esta locura por parte de Valerio Lázarov? Él explica, en una entrevista que le hicieron en TV3, en la televisión autonómica catalana, en el programa Malalts de Tele, explica que probablemente se decantó por eso, pues porque él pensaba que España era Dalí y era Picasso, y ambos referentes eran bastante surrealistas. Y además parece ser que fue por una primera impresión que, digamos, no representaba demasiado la España del momento. Y después, en los primeros días míos de estancia en Madrid, me llevaron a una discoteca donde había una música muy fuerte y unas luces psicodélicas muy agresivas. Yo pensé que España era así. Yeah. Desconocía por completo, no hablaba el castellano. Pues y ahora lo hablo muy bien, pero sí, no hablaba el castellano y no entendía exactamente cómo era España de aquel entonces. Uno de los mejores escaparates para el régimen franquista era el Festival de Eurovisión. Vaya, lo sigue siendo para algunos otros regímenes y países que no respetan los derechos humanos, una especie de blanqueamiento de algunas de las cosas que hacen. Pues bien, el régimen de Franco esto lo sabía que había que ir a Eurovisión y sabía que había que ir bien. Y de momento le estaba yendo muy bien. En el 68, Maciel había logrado la primera victoria. En el 69, en el festival que se celebró en Madrid, Salomé, la que finalmente había desbloqueado la situación con Lázarov, logró la segunda, empatada con otros 3 países, pero victoria al fin y al cabo, y Julio Iglesias, en el año 70, que fue el siguiente candidato, logró un meritorio 4º puesto. Pero aquel festival lo había ganado una cantante irlandesa, por lo tanto, en el año 71 tocaba ir a Dublín a cantar y a intentar ganar de nuevo. Y Televisión Española decidió que era un buen momento para hacer una de las pocas preselecciones que se hicieron antes del siglo XXI. Se llamó Pasaporte a Dublín. Y en Pasaporte a Dublín quien estaba al frente era Valerio Lázarov junto a Fernando García de la Vega. Era, como decíamos, una preselección para el Festival de Eurovisión en la que participaban algunos de los cantantes más famosos del momento. Finalmente, quien ganó fue una jovencísima Karina que fue hasta Dublín llevando la canción En un mundo nuevo y logrando un gran segundo puesto. El programa consistió en una serie de espacios que se emitieron los sábados por la noche. El primero fue un programa bastante tradicional, presentado por Maciel y por Julio Iglesias, y la final estuvo presentada ya por José Luis Uribarri, el que luego fue la gran voz de Eurovisión en España. En medio, cada cantante, cada concursante presentaba su propio programa, el que hablaba de él, mostraba partes de su vida y también cantaba algunas de las canciones de su repertorio. Aquí es donde entraba la maestría de Valerio Lázarov para ofrecernos videoclips. Videoclips cuando los videoclips no existían, protovideoclips podríamos decir. Estamos hablando del año 1970, pero gracias a Lázarov se consiguieron aquellos videoclips, el programa fue un éxito, se recuerda como una preselección eurovisiva casi mítica que curiosamente no se repitió en los años siguientes. Pero estoy seguro que cuando hayáis visto producción de Valerio Lázarov en algún programa de archivo de Televisión Española o encontrándola por YouTube, lo que os habrá llamado más la atención es la producción que realiza a partir de Señoras y Señores, un programa para la noche de los sábados que se emitió entre 1974 y 1975 con gran éxito y que es un programa curiosísimo. Señoras y señores, damas y caballeros, mozas y mozos, chicas y chicos, amigos. La noche es joven, anímate con tu programa, pásalo bien. La noche es joven.
¿Y por qué era curioso? Pues porque a este programa le pasaba algo que yo he visto pocas veces, por no decir ninguna. Y es que bajo el nombre Señoras y Señores, una semana el programa era de una manera y a la semana siguiente era de otra. ¿Por qué? Pues porque tenía dos realizadores. Por un lado José María Quero y por el otro lado Valerio Lázarov. Los programas de Quero eran tradicionales, normales, como siempre se habían hecho, con unos encuadres, con unos planos, con unos platós, con unos decorados, normales. Los de Lázarov no, eran de todo menos normales. Eran dos estilos, dos formatos e incluso dos sintonías diferentes. La del programa de Lázarov, por cierto, volvía a ser creada por Augusto Alguero. El programa de Lázarov, que es el que nos interesa, el que se veía cada 15 días, solía hacerse en platós vacíos completamente, en los cuales había simplemente alguna escenografía muy pequeña o directamente delante de la pantalla de croma de la que antes os hablaba, delante de una pantalla verde o azul. Allí se ponían imágenes completamente psicodélicas y entre el zoom y el croma y los bailes del ballet zoom, que ahora viene el ballet zoom, pues la cosa era verdaderamente como una montaña rusa, como decía Valerio Lázarov al principio de este episodio. El programa se dividía en 3 partes, cada una con un artista diferente, que nos mostraba diferentes actuaciones o estos protovideoclips, y en casi todas aparecía, como decíamos, la figura del ballet zoom, un ballet que se hizo muy famoso, que acogió este nombre del zoom, que aparecía mucho en sus intervenciones y que tenía a Don Lurio como el gran coreógrafo. Seguro que todas las personas que me estén escuchando y que vieron algún Señoras y Señores se acuerdan perfectamente de los integrantes del ballet zoom. Y es que se hicieron realmente famosos y luego continuaron durante años en la programación de televisión española con algunos cambios en su formación, pero vaya, el ballet zoom digamos que sobrevivió a Señoras y Señores y se convirtió en un habitual. El programa, como decíamos, tenía 3 partes y a mí la que me hace feliz, porque os puedo decir que me hace feliz escuchar esta sintonía, me produce una extraña sensación de alegría, es la parte final que se llamó el apoteosis. Apoteosis, es la hora de la apoteosis. Grandes invitados, esta noche en pantalla, gratas melodías, con luces y sonrisa, haremos que triunfe la amistad. Apoteosis, es la hora de la apoteosis, a la escandinava. Me encanta. El apoteosis cada semana tenía a un artista invitado especial que venía a hacer las delicias del público español. Por ejemplo, ABBA, que en aquel momento acababan de ganar el Festival de Eurovisión y tenían una gran fama en Europa, estuvieron en una apoteosis a la sueca en su momento. Pero en el apoteosis apareció una figura que nunca antes había pisado un plató en España y que ya os puedo asegurar que después lo hizo y mucho. Escuchemos cómo Fiorella Faltoiano, una de las presentadoras de Señoras y Señores, daba el paso a esta artista. No es una estrella del music hall, pero podría serlo. Ni de la comedia musical, pero podría serlo. Es un fenómeno nuevo, capaz de cantar, bailar, interpretar y hablar. Y capaz también de convertirse en espectáculo por su personalidad y su profesionalidad. Condiciones estas muy idóneas para este medio, la televisión. Señoras y señores, desde Italia, en este crucero musical, Rafael Carrà. Era marzo de 1975, la primera vez que Rafael Carrà actúa en televisión española. Y podemos decir que, de la misma manera que había gustado en Italia, obviamente gustó en España. Eso Lázarov lo sabía, estaba muy al tanto de lo que pasaba en la televisión en todas partes hasta el último de sus días, y él vio en Rafael Carrà a alguien a importar. Y bien que hizo. Es decir, primera rayita en el marcador de Lázarov a su favor, traernos a España a Rafael Carrà. En aquella ocasión vino a cantar 2 de las canciones en italiano que en aquel momento lo estaban petando en su país, que fueron primero La Felicità y después Rumore. Lo hizo bailando sin parar, como era habitual en ella, durante casi un cuarto de hora, y trayéndose además, para completar el ballet zoom, a sus bailarines de Italia encabezados por el también mítico Enzo Paolo Turchi.
Pero no voy a hablar más de Rafael Acarrá porque, como ya anuncié en el Instagram de Todo es Tele, que por cierto podéis seguir para estar al día de lo que pasa cuando no hay episodios del podcast, pues eso, como ya dije, haremos un episodio especial dedicado a ella porque se lo merece y porque para mí es una de las grandes figuras de la televisión, no solo italiana, no solo española, sino podemos decir mundial. Así que honor a señoras y señores, gran programa de televisión española, al menos el que hacía Lázarov, porque el de Quero digamos que no pasará a la historia, y también nos descubrió algunas artistas, porque el programa tenía presentadoras, azafatas, lo típico en aquella época, y ahí empezaron nombres como Ángela Carrasco, Norma Duval o María José Cantudo. A partir de Señoras y Señores, Lázarov ya está lanzado y es entonces cuando crea dos productos que también seguro que habéis visto en algún zapping de archivo. Son A la Española y 360 grados alrededor de. Son programas en los cuales los protagonistas son cantantes de aquel momento, los más famosos, sin duda, a los cuales Lázarov les realiza una serie de videoclips, o como lo queramos llamar, profundamente surrealistas en muchos casos, también con la presencia del ballet Zoom en exteriores normalmente y con propuestas bastante locas. Una que podemos recordar, por ejemplo, pues la de Marisol, montada en la Torre de Portales en Cádiz, cantando por un pompero, pero en chino. Huela coco en chiliauche Hausiani hauboca en guancia Huela coco en chiliauche Hausiani hauboca en guancia Chisu el porón pompero Porón pompero Tuvimos a Marisol, tuvimos a Manolo Escobar, tuvimos a Julio Iglesias, tuvimos a todos los cantantes del momento, Peret, Maciel, cualquiera que en aquel momento fuera alguien en el mundo de la música española pasó o bien por A la Española o bien por 360 grados alrededor de. Grandes programas desde mi punto de vista, unos formatos muy vanguardistas y también muy locos porque Lázarov seguía pensando que aquello tenía que ser lo más surrealista del mundo. Estos programas tenían mucho presupuesto, no escatimaban en gastos, si hacía falta irse a Japón a grabar, se iba a Japón a grabar, lo que hiciera falta para el que en aquel momento era pues el realizador más importante de televisión española, al menos en los formatos musicales. Después del éxito de A la Española y 360 grados en torno a, Lázarov se dedica al público infantil con las propuestas Aquí Radio Sardina o La Sonrisa de un Niño y tropieza con Sumarísimo, un programa que es un fracaso en el año 1978 y de aquel fracaso pues como que no se recupera demasiado y decide cambiar de aires e irse de España y acaba en la RAI en Italia. Pero en la RAI se quedó poco porque acabó siendo contratado por una figura que bueno, en aquel momento era conocida en Italia, pero que se acabó haciendo conocida en el mundo entero como la de Silvio Berlusconi. Berlusconi, como sabréis, era un empresario italiano, mucho dinero, mucho poder, que acabó siendo primer ministro de Italia, pero que en aquel momento se le metió entre ceja y ceja romper el monopolio de la RAI, de la televisión pública italiana, y crear la primera televisión privada en el país transalpino. Esto fue a partir de 1980 y decidió contar para ello con Valerio Lázarov. Él fue la persona que puso en marcha Canale 5 y allí estuvo hasta finales de la década cuando Berlusconi dijo, mira, me ha ocurrido que podría abrir una televisión en España. Canale 5, Telecinco, Lázarov, vete para allá. Y habiendo pasado más o menos una década en España y una década en Italia, Lázarov regresó a nuestro país conociendo lo mejor o lo peor de cada casa y trayendo el estilo Telecinco a nuestro país. ¿Y cuál era el estilo de Telecinco en aquel momento? Pues el de una televisión basada en el entretenimiento, fundamentalmente y únicamente en entretener a sus espectadores. Eso sí, para entretenerlos muchas veces usaban una misma cosa, que era la mujer, el cuerpo de la mujer, la explotación de alguna manera del cuerpo de la mujer, la azafata florero, la bailarina con poca ropa, vaya, el estilo que conocemos como el estilo mamachicho, que era el nombre de las bailarinas que amenizaban el programa Tutti Frutti y que venían a ser lo que en Italia se conocen como belline, unas señoritas muy guapas, muy esculturales, con poca ropa, que bailan, que sonríen y que hacen poca cosa más que, podemos decir, llamar la atención del público masculino heterosexual.
Una forma de entender la televisión que hoy en día, por suerte, está descartada, pero que en aquel momento tuvo un grandísimo éxito. Que sí, que a Telecinco la llamaban Teleteta o lo que tú quieras. Pero Telecinco se empezó a ver mucho, sus formatos coloristas y llenos de alegría, de risas y de pocas preocupaciones fueron rompedores en aquel momento, y aunque no fueran edificantes en absoluto, conectaban con una serie de público. Es verdad que no todo eran tetas en Telecinco. También había programas como Hablando se entiende la gente, que era un programa de debate presentado por José Luis Coll, La Quinta Marcha, donde se descubrió a la figura de Jesús Vázquez, Su Media Naranja, con Jesús Puente, aquel programa en el que los matrimonios iban a hacer el ridículo, o también el VIP que tuvo 1000 formatos diferentes, VIP Noche, VIP Fiesta, VIP Guay, seguro que os acordáis, aquel programa en el que se hacía un 3 en raya con unos invitados que estaban en un muro y que presentaron desde José Luis Moreno hasta, sobre todo, y creo que es muy recordado, Emilio Aragón, con Belén Rueda haciéndole de copresentadora azafata, que cada vez fue cogiendo más protagonismo y que acabó casándose con el realizador de VIP Noche, que era Dani Lecija, que después fue el que creó la productora Globomedia, donde Emilio Aragón hizo Médico de Familia. Todo queda en casa. De todo este arranque de Telecinco, como decíamos, el responsable es Valerio Lázarov. También fue él la persona que descubrió la serie Twin Peaks, se la trajo para España, fue un gran éxito, o la serie Campeones, que todos los que éramos adolescentes en aquella época también recordamos con mucho cariño. Pero sobre todo a Valerio Lázarov le debemos la recuperación de una figura que ha sido clave en la historia de la televisión en España, que ya lo fue en el cine en su momento, que estaba retirada del mundanal ruido y que se llamaba Carmen Sevilla. Ella estaba en su finca con sus ovejitas, como muchas veces ha dicho, y fue Valerio Lázarov el que con mucho dinero en la mano logró traerla hasta Telecinco. En un primer momento aquello fue un desastre. Carmen Sevilla se equivocaba, Carmen Sevilla no sabía presentar, pero esa imperfección fue lo que al final acabó convirtiéndola en un éxito. Así lo explicaba el propio Lázarov. Bueno, el disgusto era que la gente de la ONCE me pidió la cabeza de Carmen Sevilla después de 3 programas. Ya. Y yo les ofrecí la mía, que tenía menos pelo que Carmen Sevilla, era más feo que Carmen Sevilla, pero les ofrecí la mía. Después se dieron cuenta de que Carmen Sevilla era el antihéroe. Yo creo que en aquel momento la televisión necesitaba la imperfección del presentador relacionada o en contraposición con la imagen del presentador perfecto, que no se equivoca nunca, que está y que tiene perfección y no tiene sentimientos y no tiene humanidad. Además de Carmen Sevilla, a Lázarov también tenemos que agradecerle que recuperara para la televisión a la primera persona que habló en una televisión en España, que fue Laura Valenzuela. Ella fue la que en la inauguración de la emisión de Televisión Española dijo las primeras palabras. Había sido una gran estrella de televisión española, presentando programas como Galas del Sábado, y había caído en el ostracismo. Pues bien, Lázarov también decidió recuperar a Laura Valenzuela, que pudo vivir una segunda etapa exitosa en televisión gracias a su paso por Telecinco. Por lo tanto, ni que sea por Carmen Sevilla y por Laura Valenzuela, agradezcamos la figura de Lázarov en la creación de Telecinco. De las Mama Chicho, de las Cacao Maravilla y de las Chicas Chin Chin, mejor no hablamos. La cuestión es que la cosa fue un éxito y Telecinco logró el 20% de cuota de pantalla y la cadena amiga, como se llamaba entonces, ya le pisaba los talones a Televisión Española. Fue entonces cuando Lázarov dejó el proyecto y fundó su propia productora. En esa productora, quizás su éxito más sonado fue Hostal Royal Manzanares, una producción que hizo para Televisión Española protagonizada por Lina Morgan, una serie un poquito antigua, pero que funcionó muy bien, gracias sobre todo a la gran viscómica de Lina Morgan. A partir de aquí la influencia de Lázarov decae, como es normal en la televisión española. Sigue haciendo productos con no demasiado éxito, como por ejemplo una serie terrible para Antena 3 que fue Tío Willy, y finalmente muere en el año 2009. Habiendo hecho esta panorámica de Lázarov, creo que merece un lugar importante en la historia de la televisión de España. Que no se le considere un hortera, que bueno, a veces lo era, pero vaya, la cosa no iba por ahí exactamente. Fue un realizador con mucha escuela, fue un realizador con muy buena visión de cómo componer el plano, de cómo crear y de cómo hacer buena televisión, y además fue una persona rompedora que trajo a España modelos que no conocíamos con mucho éxito.
también fue uno de los nombres que hizo que el realizador cobrase importancia en la televisión, que se hiciese de alguna manera televisión de autor. Así que en adelante, cuando alguien nos diga que Lazaroff era una hortera, dadle una vueltecita y pensad que quizás en algunos momentos fue más genio que otra cosa. Gracias por haber escuchado hasta aquí, gracias por haber seguido este episodio de Todo es Tele, y tendréis un episodio nuevo dentro de 15 días. Martes sí, martes no, a las 12 de la noche, puntuales como un reloj, nuevo episodio de Todo es Tele. Si estáis escuchando Todo es Tele en alguna plataforma que por lo que sea no os gusta demasiado, recordad que el podcast está en diversos lugares. Lo podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple y también en Google Podcast. Sea donde sea, recordad darle a la campanita o al símbolo que cada aplicación use para que os avise de cuando podéis escuchar el nuevo episodio del podcast. Y también, si queréis estar informados y conseguir contenido exclusivo, podéis seguir la cuenta de Instagram de Todo es Tele. Allí estoy comentándoos cosas que no me caben en el podcast, o también respondiendo a vuestras preguntas, ofreciéndoos pues algún tipo de información extra que puede ser de vuestro interés. Gracias por vuestra atención y ya sabéis, nos reencontramos con más tele aquí dentro de 15 días. Que entre el ballet Zumba. Venga, chicos, vamos.